Un domingo, en un pequeño pueblo llamado Windsor en la costa de Carolina del Norte, viví el peor día de mi vida. En ese entonces, Windsor era una típica comunidad rural de Carolina del Norte, con menos de 2000 habitantes. Teníamos la fábrica de maní, un Bojangles, una estación de servicio y un supermercado. Eso era prácticamente todo, salvo algunas iglesias y capillas que rodeaban el pueblo. Era un lugar tranquilo y acogedor. La palabra asesinato solo se oía en la televisión o la radio, nunca se mencionaba en Windsor. Sin embargo, esa noche de 1993, todo ese mal salió de la pantalla y se paseó por las calles del pueblo. La tarde del 6 de junio, me encontraba aproximadamente a 1 milla al sur del pueblo, en las oficinas del sheriff del condado de Borden. Allí también está la cárcel del condado. Estaba sentado tranquilamente en mi escritorio, completando unos informes que había recogido de uno de los agentes, cuando escuchamos la llamada por radio desde la centralita. Como era el día más calmado de la semana, nadie esperaba nada serio, quizás solo un accidente menor o alguna discusión. Por eso, al principio pensé que había un error cuando oímos los códigos de un hombre armado y posibles múltiples víctimas, pero supe que era real al ver a mis compañeros salir corriendo del edificio hacia sus patrullas. Salimos en un convoy informal hacia el supermercado del lado norte del pueblo. Yo seguía a los demás al estacionamiento y me subí a mi vehículo. Ese supermercado se llama Below, un nombre que juega con la idea de precios bajos, y está cerca de las iglesias locales donde la gente suele reunirse a conversar. Durante el trayecto, ya resultaba duro aceptar que las 3 personas fallecidas probablemente eran conocidos míos, tal vez incluso amigos. Como cierran temprano los domingos, el local estaba completamente cerrado con llave cuando llegamos y todavía teníamos poca idea de qué nos íbamos a encontrar. Un sobreviviente herido de lo ocurrido había llamado al 911, pero por el fuerte dolor no pudo explicar mucho. Solo sabíamos que había personas vivas que necesitaban ayuda urgente, varios cuerpos y un hombre armado. El frente del Below estaba lleno de grandes ventanales de vidrio. Al acercarnos, se veía un largo rastro de sangre que iba desde la entrada hasta el fondo del establecimiento. Pronto descubrimos que era la sangre de un trabajador del equipo de limpieza que había gateado desde la parte trasera, herido de bala para poder usar el teléfono una vez que forzamos la entrada. Una vez dentro, nos dispersamos por los pasillos, revisando todo con cuidado para evitar sorpresas. Al llegar a la zona trasera, encontramos a 5 personas más. 3 estaban muertas, una tenía heridas graves de arma blanca. El quinto era Alejandro Vargas, un trabajador del equipo de limpieza que, por alguna razón, el asesino había dejado completamente ileso. Hicimos todo lo posible por los heridos. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. Mientras el equipo médico preparaba el traslado en helicóptero al hospital, escuchamos el relato completo de lo sucedido de parte de Alejandro, que había salido del lugar cubierto de sangre pero sin ninguna herida. Y fue tan espantoso como imaginábamos. Un equipo de limpieza iba los domingos al Below para encerar los pisos y dejarlos brillantes para la semana siguiente. A las 6 de la tarde, el gerente Andrés Castillo dejaba entrar al personal después de que los clientes se fueran y luego cerraba las puertas con llave. El equipo empezaba a mover las alfombras y preparar las máquinas cuando Sofía Ramírez, la última empleada, vio salir a un extraño de uno de los pasillos. Al acercarse y decirle que la tienda ya estaba cerrada, él le apuntó con un revólver directo a la cara. Ella pensó que era simplemente un cliente que no se había dado cuenta del horario. En ese momento, el equipo de limpieza estaba en la parte delantera y no se percató de inmediato de lo que pasaba. El hombre se acercó a la empleada de forma tan sigilosa que nadie se dio cuenta. Estaban totalmente ajenos a que el pistolero estaba obligando a Sofía a dirigirse a la oficina trasera. Una vez dentro de la oficina, el pistolero le ordenó a Andrés que le entregara todo el efectivo disponible en ese momento. Como era el cierre de la semana, acertó en el momento perfecto. Sabemos que se marchó con varios miles de dólares en efectivo y giros postales por un total aproximado de $3000. Sin embargo, después de conseguir el dinero, obligó al gerente y a Sofía a regresar al piso de ventas y también capturó al equipo de limpieza. Aunque no estuve presente cuando ataron a las víctimas, más tarde supe que el asesino había tomado correas de perro de uno de los pasillos. Una vez que tuvo a los 6 en la parte trasera del supermercado, les ordenó a punta de pistola que se ataran entre ellos. Él mismo amarró a la última persona. Cuando todos estuvieron inmovilizados, Alejandro pensó que la pesadilla había terminado. El hombre ya tenía su dinero y los había atado para impedir que avisaran rápidamente a la policía. No había motivo aparente para continuar. Aún así, hizo lo inconcebible. Les mandó acostarse unos encima de otros, formando pilas de 2 personas. «Dios, perdóname por lo que voy a hacer», exclamó antes de abrir fuego contra las pilas. Solo alcanzó a disparar unos cuantos tiros antes de que su arma se encasquillara o se quedara sin munición. Alejandro nos contó que por segunda vez creyó que todo había acabado cuando el tirador se marchó. Pero solo unos segundos después, el hombre regresó corriendo con un cuchillo que había tomado de alguna parte y empezó a preguntarles si pensaban delatarlo a la policía. Alejandro respondió que no, claro que no. El hombre que estaba encima de él, que después descubrimos era su hermano Mateo, pensaba lo mismo. Sin embargo, el asesino se descontroló y comenzó a apuñalar salvajemente a Mateo con el cuchillo. Le cortó la garganta de oreja a oreja
y luego lo apuñaló repetidamente en la espalda hasta que la hoja del cuchillo se quebró dentro del cuerpo. Según Alejandro, le preguntó una vez más si, dada la oportunidad, lo identificaría ante la policía. Cuando negó de nuevo, el pistolero recogió el dinero y dejó vivo al último hombre. Nuestro sobreviviente nos dijo que, cuando el tipo fue por el cuchillo, estaba convencido de que volvería, tal como había hecho antes. Aunque hubiera querido moverse, no habría podido porque el cuerpo sin vida de su hermano estaba sobre él. Después de liberarse de la correa para perros, Alejandro gateó hacia la parte frontal del velo con el teléfono todavía en la mano, creyendo que los demás habían fallecido. Nunca antes me había involucrado tanto en un caso, especialmente en la investigación que siguió. El sheriff del condado se propuso como meta personal capturar al responsable, puesto que una de las víctimas era pariente suyo, pero todo empezó a complicarse desde el principio. Para empezar, el sistema de cámaras de seguridad del velo no estaba operativo el día del ataque. Tenían agendada una reparación para la semana siguiente. Y aunque la coincidencia todavía me inquieta, quedó claro que no contaríamos con grabaciones del sospechoso. Además, los 3 sobrevivientes describieron al hombre de manera similar pero también muy diferente entre sí. A pesar de que se mencionó que tenía ojos color avellana y nariz torcida, los retratos hablados que distribuimos no produjeron ninguna pista concreta. De cualquier modo, no hubo identificaciones firmes. La única información disponible era que el 17 de junio un automóvil blanco con placas de Maryland había sido visto saliendo del pueblo. Sin embargo, cuando ubicamos al propietario, quedó completamente descartado. Solo estaba en el lugar y momento equivocados. En mi opinión, lo más frustrante de toda la investigación fue la obsesión con ese detalle, del que ni siquiera estoy seguro de que fuera relevante. Una de las víctimas, en medio de aquel horror, tuvo el valor de preguntarle al asesino: ¿por qué estás haciendo esto? Según lo que nos relataron los sobrevivientes, el hombre pareció malinterpretar la pregunta, o tal vez la entendió a su manera. Pensó que le estaban preguntando por el motivo del robo y no por la crueldad de apilarlos como si fueran objetos. Su respuesta fue que era un exoficial de policía que recientemente había perdido su trabajo. Sin embargo, esa afirmación no resistió ningún análisis. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro de fuerzas del orden en el país. Aunque los detectives a cargo insistían en que su comportamiento indicaba entrenamiento militar o policial, la manera en que controló la situación, cómo manejó el arma y dio órdenes, nunca encontramos evidencia concreta que lo respaldara. Esta versión contrastaba fuertemente con lo que muchos de los que trabajamos en el caso terminamos creyendo, que se trataba de un fugitivo, alguien que estaba huyendo de la justicia y decidió matar para eliminar testigos y evitar ser identificado. De cualquier manera, cuando la investigación empezó a considerar seriamente la posibilidad de que fuera un prófugo, ya habían pasado varios días críticos. Con los miles de dólares en efectivo y giros que se llevó, fácilmente pudo haber abandonado el estado o incluso el país. En mi opinión personal, esa demora y esa distracción inicial fueron la razón fundamental por la que el responsable nunca fue capturado. Tras los hechos, los miembros de la ley hablábamos del incidente como si hubiera sido un fenómeno natural, algo tan impredecible como un tornado que azotó el pueblo sin aviso. Lo presentábamos ante la prensa y la comunidad como una tragedia espantosa, casi aleatoria, imposible de anticipar o prevenir. A pesar de eso, yo no lograba sacudirme la sensación de inutilidad que me invadía. Había sido el evento más violento y devastador que había sufrido Windsor en posiblemente 2 siglos de historia. Y mientras ese enfermo apilaba cuerpos humanos y les volaba los sesos de 2 en 2, yo estaba allí, en mi escritorio, ocupándome tranquilamente del papeleo rutinario. Todavía hoy me sigue atormentando la pregunta: ¿por qué dejó vivo precisamente al último hombre? Alejandro nos contó con voz temblorosa que el asesino lo miró fijamente y le dijo sin ninguna emoción: voy a dejarte vivir. Esa declaración siempre ha puesto en duda mi teoría del fugitivo. Una parte de mí quiere creer que simplemente se cansó de matar. Después de haber acabado con lo que él pensaba que eran 4 vidas, no pudo enfrentar la idea de quitar una más. Sin embargo, hay otra parte más oscura dentro de mí que cree algo diferente y mucho más inquietante. Pienso que dejó a Alejandro vivo deliberadamente para que fuera su mensajero. Quería que todo el mundo supiera exactamente lo que había hecho, cómo lo había planeado y ejecutado. Quizás deseaba leer sobre su propia historia en los periódicos, ver el terror que había sembrado reflejado en las portadas. Por eso hago un esfuerzo consciente por ignorar ese pensamiento. Porque cada vez que le doy espacio, el dolor por haber perdido a personas cercanas se vuelve casi insoportable, y me recuerda mi propia impotencia, aquella tarde de domingo. Aunque han pasado más de 30 años, todavía hay días en los que despierto con el sonido imaginario de las sirenas y el olor a sangre y cera para pisos. Windsor intentó volver a la normalidad después del 6 de junio de 1993, pero algunas heridas no cierran del todo. El BI lo cerró sus puertas poco tiempo después. Nadie quería hacer las compras en un lugar donde se había vivido una masacre tan brutal. El edificio permaneció vacío por años, como un fantasma silencioso en la entrada norte del pueblo. Yo seguí trabajando como agente del sheriff durante mucho tiempo más, pero ese caso me cambió para siempre.
La sensación de impotencia que sentí al ver a Alejandro, cubierto de la sangre de su hermano Mateo, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, es algo que nunca he podido dejar atrás por completo. Los 3 sobrevivientes tuvieron que cargar con un peso enorme, especialmente Alejandro, que tuvo que revivir la noche una y otra vez durante las entrevistas y en sus propias pesadillas. Perder a su hermano de esa forma tan cruel, mientras estaba literalmente encima de él, es una experiencia que marca el alma de por vida. La investigación se convirtió en una de esas que se enfrían lentamente. Sin video, con descripciones contradictorias y con muy pocas pistas físicas, las probabilidades de atrapar al responsable disminuían con cada mes que pasaba. El sheriff lo tomó como algo personal, pero ni siquiera su determinación pudo superar la falta de evidencia sólida. Y siempre regreso a la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué dejó vivo a Alejandro? El asesino lo miró a los ojos y le dijo con frialdad: voy a dejarte vivir. Una parte de mí quiere creer que se cansó de matar, que después de todo el horror que había causado, no pudo continuar. Otra parte más oscura teme que lo hiciera deliberadamente para que alguien contara la historia completa y el terror se propagara por todo el condado. Hago un esfuerzo consciente por ignorar esa segunda posibilidad, porque si acepto que lo planeó todo, incluso dejar un testigo, el dolor por la pérdida de Andrés, Sofía, Mateo y los demás se vuelve mucho más agudo. Me recuerda que mientras ellos enfrentaban el mal cara a cara, yo estaba a solo 1 milla de distancia, sentado tranquilamente en mi escritorio. Windsor sigue siendo un pueblo pequeño y tranquilo en la costa de Carolina del Norte. Pero aquellos que vivimos ese domingo, sabemos que el mal puede salir de la televisión y caminar por nuestras calles. Y que por alguna razón que nunca entenderemos, uno de nosotros fue dejado vivo para contarlo.